Hermanos, voy a predicar, voy a enseñar, voy a anunciar, voy a levantar voces este día acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, en nuestra nación, acerca de la guerra espiritual que tenemos, ya no como individuos, sino como nación. Esto simplemente lo voy a grabar porque me pareció a mí que es una información muy importante y quiero subirla a mi sitio de YouTube para que la gente que la oiga y la examine y medite, ¿verdad? Sobre todo, pero les contaba anteriormente que a principios del año o al final del año pasado, cuando nuestro hermano Julio todavía estaba muy grave en el hospital y estábamos orando por él, el Señor me dio una revelación acerca del avivamiento que venía a Estados Unidos, y cuando me lo dijo muy claro. Me dijo, el avivamiento no me dijo si se dará o ocurrirá dentro de 10 meses. Así que estamos en octubre, ya no son como 10 meses. Y me dijo así, también me hizo ver muy claro que él necesitaba que su pueblo se mantuviera firme y comprometido con él. Y cuando me dijo comprometido conmigo, me enseñó un anillo de matrimonio. Dijo, así como cuando dos se aman y se comprometen en matrimonio. Así, esa clase de compromiso. Ahora, entendí lo que el Señor quería decir, compromiso para mantenernos fiel a Él, a su palabra y a su testimonio. Pero en estos días yo he estado orando a Dios porque no sé, me sentía muy oprimida, me sentía que algo en el área, en el ambiente espiritual estaba pésimo, sobre todo ahora que Estados Unidos estaba por confirmar al juez, ¿verdad? De la Corte Suprema. Y más, parece como que doblé la oración porque no me gustó lo que estaba viendo. O sea, y yo creo que mucha gente se dio cuenta, no nomás yo. Pero yo tomé mi posición, digamos, en la batalla espiritual y empecé a clamar a Dios. Entonces, clamando a Dios, se me vino a la mente algo muy interesante, porque dije yo, aquí hay una guerra espiritual, y yo sé que no vino de mí, sino que vino del Señor, simplemente lo estoy compartiendo. Aquí hay una guerra espiritual que entre nosotros, entre los seres humanos, estamos odiándonos, estamos, ¿cómo se llama? Como que hay un poder que nos está manipulando y como que nos está controlando nuestras mentes, ¿verdad? Y es obvio porque se ve aquí en Estados Unidos por la división que hay en los pueblos, ¿verdad? Un pueblo jala para el Partido Demócrata, otro jala para el Partido Republicano, pero al final de cuentas somos seres humanos. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que seguir tratando uno con el otro, aun cuando estemos en desacuerdo político, ¿no es cierto? Amén. Pero parecía que había algo más. Entonces, orando, empecé a escudriñar y me llevó a el arca de Baal que se encuentra en Nueva York. Quiero que pongan mucha atención porque mañana sábado, voy a estar predicando sobre lo que Dios me reveló esta tarde acerca de que ya estamos viviendo los tiempos de Elías, del profeta Elías. Y entonces mañana voy yo a predicar sobre el ministerio del profeta Elías, para que el pueblo de Dios haga exactamente lo que hizo Elías. Amén, por la nación. Entonces empecé a escudriñar y me di cuenta que el arca de Baal lo colocaron, fíjense bien, la colocaron en
en el estado de Nueva York, en el año 2016, un mes o dos antes de las votaciones para este presidente. Usted dirá, yo no creo en las casualidades. Yo creo que muchas veces las situaciones se mueven de un modo y yo creo que Dios está en el control de todas las cosas. Amén. Pasa que en el 2016 levantan un arca, es como un templo, ¿verdad? Que le llaman así el arca de Baal. El arca de Baal es un pequeño templo, es un arco, ¿verdad? Y tiene lugares así hacia adentro para que la gente entre y adore a Satanás y a sus demonios, porque Baal es el mismo Satanás. Amén. 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 Entonces, me quedé muy sorprendida, impactada, porque si usted lee la palabra del Señor en Primera de Reyes, voy a hablar un poquito especialmente Primera de Reyes 18, no voy a predicar mucho sobre eso, solamente voy a señalarlo. Israel hizo lo mismo. Israel sabía los mandamientos de Dios, Israel conocía los estatutos de Dios, Israel conocía a Dios y lo conoció por sus mandamientos y estatutos y pactos. Pero Israel desobedeció a Dios. Israel también levantó un arca, el arca de Baal. Esta arca de Baal ahora está localizada en Siria. Y entonces escudriñé acerca de qué quiere decir Baal, la palabra Baal. Y la palabra Baal quiere decir Dios, quiere decir esposo y quiere decir propietario. Es como, digamos, una copia de lo que es nuestro Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? Que es nuestro Dios, es nuestro esposo y es nuestro propietario. Pero vean ustedes, Baal tiene también sus esposas, ¿verdad? Y tiene también, y es propietario de muchas mentes, o sea, él controla. Este demonio en realidad fue adorado en el Medio Oriente por los cananitas. Y en el libro de Primera de Reyes 18 habla acerca de que el pueblo en realidad entró, se dio de espaldas a Dios, ¿verdad? Empezó a seguir este Dios de los cananitas para adorarlo y para servirlo y para glorificarlo. Y en eso era como si estuviera retando a Dios. Y Dios envía juicio sobre Israel. Envía juicio. Y este día precisamente Dios me hizo ver que Estados Unidos iba de camino al juicio de Dios. ¿Y qué pasó en aquel tiempo con Israel? Dios trajo un juicio sobre Israel y por 3 años y medio detuvo la bendición. El agua, la lluvia no se dio, los animales se murieron, no hubo cosecha y Israel estaba muriéndose de hambre. Entonces, este es el ministerio. Mañana voy a hablar más específicamente del ministerio de Elías. Por eso yo quise adelantarme hoy, porque me pareció una cosa impactante cómo Dios está hablando a las naciones. Amén. Amén. Entonces me hizo ver el Espíritu de Dios, que de la igual manera que Israel buscó y encontró la ira de Dios y el juicio de Dios, Estados Unidos ahora va en ese camino. Y me hizo ver el Señor que el camino al juicio, dice, todavía nos queda una ventana abierta, una pequeña ventana abierta, dijo, y es necesario que hagas un llamamiento a mi pueblo y les digas que se pongan a orar, que se pongan a interceder por la nación, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a mí, y yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Santo. Amén. Gloria a
Dijo, porque la ventana que queda todavía abierta, dijo, está muy pequeña la ventana. Dice, en cualquier tiempo se cierra y mis juicios empiezan. Entonces, obviamente Dios está queriendo que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que tengo oídos para oír, oigan, nos pongamos ya a depender más del poder y de la guía del Espíritu Santo para orar. Amén. Y hermano, por favor, yo sé que muchos de ustedes posiblemente estén pasando por problemas de enfermedad, ¿sabe qué? O económicos o lo que sea. Pero ¿saben qué, hermano? Póngase a hacer la voluntad de Dios. Dios va a suplir su necesidad. Amén. 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 Entonces, claro, Dios quiere ver Dios bendice a aquellos que son obedientes a su mandato, ¿verdad? Entonces, este Baal, que es Satanás, ¿verdad? Que el arca de Baal, del cual estoy hablando ahora, Baal es un dios de poder, es un dios de prosperidad, es un dios también de sexualidad, de sexo inmoral, es un dios de apostasía porque a Israel lo convenció de rechazar a Dios para seguirlo a Él y adorarlo a Él. Amén. Eso fue apostasía. Entonces, dice que Baal también fue el dios como Moloch. Y esto quiero que lo pongan mucha atención a esto, porque Baal también es un dios a quien se le ofrecían los bebés, los niños, como sacrificio a Baal. Dice que Baal, se acuerda que es el demonio ese grandote que tiene los brazos extendidos, y los padres y el pueblo de Israel le ponían los bebés en los brazos encendidos de Baal, y ahí se quemaban los niños. Entonces dice el pleito, fíjense bien, el pleito que está pasando ahorita en la nación es por la adoración a Baal. Y cómo está la nación, le está adorando a Baal y entregando a los niños, a nuestros hijos, nuestros bebés, aún los no nacidos, se lo están entregando a Baal por medio del aborto, por medio de la ley de aborto. Entonces, este es el pleito más grande que puede existir, porque Baal demanda estos bebés, estos sacrificios de bebés, y por eso en la corte de hoy, tanto en la Casa Blanca como en las cortes, se está ahorita peleando por rechazar o aceptar la ley del aborto. Amén. 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 Entonces dice que América ahorita está siguiendo al espíritu de Baal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora en América se practica mucho la prosperidad, la apostasía, la inmoralidad sexual, y también dice, ofrecemos nuestros hijos no por miles, como en aquel tiempo. En aquel tiempo de los israelitas se ofrecían bebés por miles. Nosotros hemos ofrecido millones de niños a Baal, específicamente niños que todavía no han nacido. Más de 60 millones de bebés, más de 60 millones de abortos, niños abortados han sido ofrecidos a Baal. ¿Cuál es la señal entonces? ¿Cuál es la señal de que Baal tiene su presencia aquí en América? Y dije yo hace ratito, en el otoño del 2016, la señal de Baal apareció en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y fue en realidad una reproducción de lo que era el arca de Baal, o de lo que es el arca de Baal en Siria. Es una reproducción donde la gente entra al arca y ofrece su alabanza y ofrece su adoración a Satanás. Vean ustedes, esto parece un cuento, digamos, un cuento de hadas, ¿no? Porque, digamos, qué tan profunda es la vida espiritual y cómo muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchos de nosotros puede ser que estemos siendo atacados de una manera o de otra, pero sabemos que tarde o temprano salimos de ella, ¿no es cierto? Amén. Entonces, el hecho de traer a Baal, o la réplica de Baal, a la ciudad de Nueva York, aquí, es una señal que nuestra nación ha caído de la gracia de Dios. Amén. Amén.
dice que en la ciudad de Nueva York es el centro principal del aborto. Es el centro principal del aborto. Y ese es el objetivo de Baal, comer y que le entreguen y le sacrifiquen bebés no nacidos. Amén. Amén. Dice que en Nueva York es donde el aborto empezó a practicarse, ¿verdad? Y ahora quieren hacerlo, el aborto quieren hacerlo como la ley de la tierra, la ley de la nación. Esa es la razón por la que hubo tanta obstáculo en la Corte Suprema con confirmar al juez, porque el juez de la Corte Suprema se opone a la ley del aborto. Amén. Amén. Ahora comprenden por qué hubo tanto, exacto. Entonces, vean ustedes cómo el tiempo, o sea, cómo todo marcha como a tiempo. Primeramente fue cuando Trump fue elegido presidente, cuando corrió en contra de la Hillary Clinton, ¿verdad? Y precisamente Hillary corrió como presidencia, como una persona muy agresiva en las cosas de aborto. Amén. Eso era una de sus plataformas políticas de ella. Y por eso mucha gente la quiso, votó por ella también, aunque no ganó, ¿verdad? Pero Dios dice, estamos convencidos de que fue nuestro Padre Celestial quien escogió a Trump. Amén. De eso sí, no hay, y no sé, usted no se imagina cuántas pedradas yo he tenido que soportar entre la familia. Solamente porque yo soy muy abierta acerca de por quién he votado y por qué voté por esta persona. Entonces, para ellos hubieran querido haber ganado los demócratas, porque para ellos era como acelerar la ley del aborto. ¿Se acuerdan en la convención, verdad? Ellos en la convención estaban ahí presentes ese día, hermano, que ganaron la presidencia. En Nueva York estaba Trump y estaba también Hillary. Y qué casualidad que en ese día ya Hillary estaba lista para darle gracias a la nación por haber elegido a ella. Aún allí estando el arca de Baal en Nueva York. Esta es una guerra muy negra, es una guerra espiritual muy oscura, hermanos, que muchas veces si no tenemos, si no oramos bastante, no podemos entender lo que esta guerra espiritual significa para Dios y para nuestra nación. Amén. ¿Verdad? Dice también que todos los poderes de aborto o acerca del aborto, o sea, a favor del aborto, se limitan solamente a Baal. Eso es lo que él quiere. Amén. Hay que comprender una cosa muy importante. Dos ciudades que están entrelazadas en cuanto a lo que es el aborto, que son la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. ¿Por qué están entrelazadas estas ciudades? Porque fue en Nueva York donde nació la idea, donde nació Planned Parenthood, que le llaman el planeamiento de la familia, ¿verdad? El Planned Parenthood se llama. Entonces dice que estos dos lugares fue donde nació la idea o digamos la semilla. Y Washington, ¿por qué Washington? Porque Washington sería el lugar donde la ley de la tierra sería una ley de aborto, que cubriera, digamos, de norte a sur y de este a oeste. Amén. Ahorita no es la ley de la tierra porque hay unos estados en la nación que no hacen abortos. Sí, está ilegal. Pero ahora, si ellos hubieran ganado, ¿verdad? Y por eso querían retrasar el voto hasta noviembre. Por eso no querían que el juez supremo se confirmara en estos días, porque eso atrasaría los planes que tenían ellos para establecer la ley de aborto como la ley de la tierra.
Eso es tremendo, ¿verdad? Eso es bastante fuerte. Amén. Entonces, teniendo un juez que está en contra del aborto, claro, eso sería un obstáculo para aquellos que están a favor del aborto, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora bien, ahora están planeando poner o traerse el arca a Washington. Santo. No, esto es tremendo. ¿Por qué ahora? ¿Verdad? Porque viene otra elección, ¿verdad? Que es en noviembre 6, amén, que le llaman elección de medio término, ¿verdad? Donde creen que la cuestión del aborto va a ser crucial para el futuro de esta nación. No, entonces dice, ellos van a querer el aborto, la ley de aborto ahora. Eso va a ser una cuestión que la Corte Suprema tendrá que decidir si hacerlo o no legal. Y gracias a Dios, ¿cuánto le dan gracias a Dios que mañana se va a postular o se va a confirmar ya el juez de la Corte Suprema? ¿Cuánto le da gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces dice que durante esta confirmación hubo grandes poderes satánicos detrás de todo esto. La gente se estaba volviendo loca, tanto los que están en contra del aborto como los que apoyan el aborto. No, Satanás empezó a trabajar y a controlar las mentes de aquellos que están a favor del aborto, ¿verdad? Entonces, se hizo una decisión. Dice Dios, y esto fue lo que se me hizo muy claro, estamos a punto de decidir, como en el libro de Deuteronomio, entre la vida o la muerte. Si nosotros decidimos, como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios, encontrar, ¿verdad?, en nuestro refugio en el Señor y orar por la nación y levantar voces por la nación, donde quiera que nos encontremos, estamos ya y pidiéndole al Padre que tenga misericordia y pidiéndole al Padre que intervenga, porque la ley de aborto no se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, nosotros estaremos abogando por la vida, no por la muerte. Amén. Y si no lo hacemos, si no nos movemos y el pueblo de Dios no hace nada, no ora, no hace nada, entonces quiere decir que ha escogido la muerte. Y está aceptando porque ahora, escúcheme, esto es ay, santo, aleluya, mi Dios Padre Todopoderoso. No me cabe duda en mi corazón que Dios está guiando las masas. El Espíritu de Dios está entre nosotros, hermanos. Amén. Y nos está diciendo, nos está dando la oportunidad, nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Amén. Miren, hermano, en aquel tiempo Dios envió al profeta Elías y le decía, decídanse a quién van a servir, si Baal a Yahweh. Ahora es el mismo mensaje para el pueblo de Dios. Hay que decidirse a quién vamos a servir, si a Baal o a Yahweh. O la vida o la muerte. El Señor dice, yo te aconsejo que escojas la vida. Amén. 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 Y eso es exactamente lo que Dios espera de su pueblo. Dice que los poderes a favor del aborto empezaron desde 1973, que fue cuando empezaron a mover la ley de Roe and Wade, para practicar abortos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Es una ley espiritual acerca de lo que está pasando y concerniente a Baal. Dice que estos poderes, si los que están a favor del aborto esperaban dilatar la confirmación del juez hasta después de noviembre, porque pasando noviembre en las elecciones, y es muy importante que salgamos a votar, hermanos. Amén. Muy importante. Amén. Porque vean ustedes cómo aquí ya dice la gente, me han criticado porque dicen que yo participo en la política. Para mí no es política, para mí es ver los tiempos y para mí ver la política cómo se mueve, se está moviendo de una manera profética que está poniendo las cosas en su lugar y Dios está usando hombres y mujeres. Amén. Amén. Amén.
Ok, entonces dice, ellos pensaban que si llegábamos a noviembre y no se confirmaba el juez, entonces ellos tenían, los pro aborto, todavía tenían ellos la ventana abierta. Amén. Amén. Entonces dice que el arca de Baal, ahorita, qué casualidad. Escuchen lo que les voy a decir, esto yo no lo sabía. El arca de Baal, que está entrelazada con la matanza de los niños, fue movida en septiembre 26 a Washington. ¿Por qué? Un día antes que empezaran el hearing, que le llaman, ¿cómo se llama hearing? Sí, en el Senado, ¿verdad? Son rumores. Es como la audiencia o lo que sea en el Senado, ¿verdad? Que empezaron a votar o que empezaron a elegir al juez. Entonces, un día antes de eso, que el Senado empezara, ellos colocaron el arca de Baal en Washington, D.C. ¿Y por qué lo colocaron? Porque ellos decían que necesitaban la ayuda de los demonios, la ayuda de Satanás, para que convencer e influenciar en la mente de aquellos que se estaban moviendo en el Senado. Vean ustedes, ya hermano, antes yo me acuerdo cuando yo vine en los caminos del Señor, el hablar de Satanás era como un tabú, ¿verdad? Algo que podía ser, que no podía ser. Pero en estos tiempos, Satanás se está haciendo más real, porque la misma gente lo hace más real. Este es un tiempo muy crítico para los creyentes. Las elecciones gubernamentales son críticas en este momento. Y dice el Señor que necesitamos orar. Amén. Como la oración de Elías. Y con el propósito de que venga un avivamiento a nivel nacional. Amén. Por medio de las oraciones de los santos y las elecciones que se van a llevar a cabo. Necesitamos votar. Así que es necesario que votemos. Amén. El propósito de Dios es la vida. Nosotros no podemos decir algo, ¿verdad? O hacer algo que manche nuestras manos de sangre delante del Señor. Amén. Tenemos que levantar manos santas y limpias, ¿verdad? Porque nosotros no apoyamos el aborto. Amén. Y eso es nuestra oración. Amén. Amén. Y también me hizo ver el Señor que Estados Unidos estaba progresivamente entrando a sus juicios de él. Y también me hizo saber, vuelvo a repetir, que teníamos una pequeña ventana, muy pequeña, ¿verdad? Y que pensando en eso y considerando eso, nosotros sí deberíamos de orar y sí deberíamos de buscar el rostro de Dios en oración, arrepintiéndonos de nuestros pecados y que empiece Dios primeramente con nosotros, amén, a limpiar la tierra. Amén. 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 Entonces me hizo saber también que esa ventana no iba a estar allí abierta para siempre, que se puede cerrar repentinamente. Amén. Y nosotros no queremos que Dios haga juicio a la tierra, sino un avivamiento. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, ahora es el momento de la gente de Dios, un momento crítico, muy crítico en la vida de nosotros. Amén. Juicio o avivamiento, nosotros tenemos que escoger. Si no escogemos el avivamiento, entonces no habrá más esperanza para América, ¿verdad? Debemos orar para un avivamiento, así clarito. Padre, tráenos un avivamiento, perdónanos nuestros pecados, Padre, sana nuestra tierra, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por lo tanto, el Señor me hizo ver que debemos ministrar avivamiento, predicar avivamiento y traer avivamiento a través de nuestro arrepentimiento. Amén, aleluya.
Tenemos que empezar a buscar el avivamiento. Vaya que esté durmiendo esta noche a su casa y diga, Padre, envíanos un avivamiento. Y en la mañana que se levante, Padre, enviamos un avivamiento. Amén. Y por último, le voy a leer la palabra del Señor, segunda de Crónicas 7:14. En la página 933. ¿Querrá Dios cumplir su palabra? Sí. Porque Él, lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Vean ustedes, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, chavita. Gloria a Dios y le damos gracias al Señor, ¿verdad?